Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estoy encantada de estar nuevamente aquí en el Diván y la Luna. Y bueno, esta noche además con una invitada que ya quería que estuviera por aquí. Muchísimas gracias, Gaby, por aceptar esta invitación y acompañarnos esta noche aquí en el Diván y la Luna. Bienvenida. Muchísimas gracias, Olga, a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Es un súper gusto tenerte por acá, Gaby, y además, pues con un tema lindo, ¿no? Un tema sin duda interesante. Y bueno, pues pensando en estas, en marzo, ¿no? Que definitivamente más allá de que el 8 de marzo sea la celebración como tal, pues parece que es un mes que nos lleva a reflexionar mucho sobre la mujer, ¿no? Y entonces Ujú. este tema creo que nos viene de maravilla abordarlo. ¿Qué significa ser mujer? Algo sobre la sexualidad femenina, por supuesto desde un enfoque psicoanalítico. Y bueno, permítanme platicarles quién nos acompaña hoy. Ella es la doctora Gabriela Schulz, Ana Gabriela Schulz, y ella cuenta con dos licenciaturas, una en Administración de Empresas y otra es licenciada en Educación por la Universidad Anáhuac. Tiene una especialidad en factor humano, maestría en psicoterapia psicoanalítica por Centro Eleya, doctorado como clínica psicoanalítica por Centro Eleya y algunos diplomados en adolescencia, la niñez, la integración sensorial y el niño, participante en la impartición del diplomado La Angustia y Depresión en la vida cotidiana, participante en adjuntía a nivel licenciatura en la carrera de psicología. Ha impartido también diversas pláticas en escuelas sobre adolescencia y diversos temas sobre la adultez. ¿Qué significa ser mujer? Es el tema de hoy, algo sobre la sexualidad femenina. Y bueno, no es cualquier tema, Gaby. Es un tema bien interesante. Como saben, amigos, pues muchas veces les pido a los que nos hacen favor de venir a acompañar, pues que nos recomienden bibliografía, algún documento. Y la verdad es que este documento que Gaby nos hizo favor de enviar es completísimo. Es un documento muy, muy interesante con una, pues muy digerible forma de abordar el tema. Así que hace un momento le pedí la oportunidad de que nos dejara publicarlo en la página de Frecuencia Interactiva como artículo, así que a partir de la próxima semana encontrarán por ahí el artículo que ya también les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Y bueno, Gaby, de verdad, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias. Bueno, pues así es, un tema controvertido, más en este mes, ¿no? Bueno, sé que tal vez ahorita ya bajaron, qué bueno que nos tocó un poquito más adelante porque también ya bajaron como un poquito, ¿no? Todo este de repente alboroto de las mujeres. Ahora, Sí, sí, es yo un quiero tema. Sí, sí, empezar un poco de por qué hablar de lo femenino, ¿no? Ahora sabemos que este tema de lo femenino no solamente es concerniente a las mujeres, sino que también es a los hombres, ¿no? Sabemos que lo femenino es equiparable a las mujeres, aunque no nada más es a las mujeres, o sea, mujer y femenino tendrán una relación muy íntima, ¿sí? Pero bueno, en este caso estaremos tocando el tema de lo femenino concerniente a esto que es a la relación con las mujeres. Entonces, bueno, una gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? Yo creo que pues es una gran pregunta que tiene muchísimas respuestas, ¿no? Que uno se podrá contestar, bueno, mujeres, ¿qué será? Ser ama de casa, ¿no? Ser la que cría a los hijos, ser la mujer exitosa, ser en unos artículos que leí era también ser la histérica, ¿no? Ser la bruja, no porque seamos brujas, pues, ¿no? Pero a veces se relaciona un poquito esto por toda esta parte que de repente se ve a la mujer un poco enigmática, esotérica, hasta con un sexto sentido. La mujer es que ser la seductora o por el contrario, ¿no? Ser esa virgen inmaculada. Entonces, bueno, yo creo que es importante tratar de comprender que primero el psicoanálisis, esto lo vamos a revisar desde la parte psicoanalítica. Y primero entender que el psicoanálisis partimos de lo que es la complejidad de la mente, ¿no? O sea, no vamos a intentar dar una respuesta exacta de qué es lo que es ser mujer, porque
pues definitivamente no podemos generalizar lo que eso es para cada mujer, ¿no? Cada mujer se vive distinto, la subjetividad de cada individuo tiene de trasfondo muchísimas motivaciones conscientes, inconscientes y diversos significados. Más bien, lo que yo voy a intentar es acercarnos un poco a esto que es enigmático acerca de la sexualidad femenina, ¿no? A cómo es esa subjetivación, qué es cómo deviene lo femenino, qué es lo que tiene que ocurrir psíquicamente en la mente de una niña para poder llegar a ser una mujer. Es algo que se va construyendo. Es algo que se va construyendo, que lo iremos viendo, ¿no? Intentaré yo un poco de irnos acercando como poco a poco, como hacerlo claro, pero es algo que se va a ir construyendo, que no solamente lo da la parte biológica, ¿no? O sea, no nada más con el hecho de tener que el sexo como tal sea femenino, significa que entonces uno va a devenir una mujer, ¿no? O sea, es todo un camino que la mujer, la niña en ese caso, tendrá que ir realizando para poder alcanzar una feminidad. Ahora, decías, abordaje va a ser una mirada psicoanalítica, ¿no? Y Esto, ajá. No, no, adelante. Así es, lo vamos a hacer con una mirada psicoanalítica y bueno, empezando con esta mirada psicoanalítica, yo quisiera empezar pues con Freud, ¿no? Que es el padre del psicoanálisis. Después, bueno, por ahí nos podremos ir acercando tal vez a algunos autores que profundizan en el tema de lo femenino, dándole importancia a esta parte del inconsciente, la sexualidad infantil, todo lo que son las identificaciones, las fantasías, la historia de cada sujeto, ¿no? Iremos como un poquito avanzando esto. Entonces, bueno, si empezamos con Freud, ¿no? Freud habla primero de la sexualidad infantil, ¿no? Y ahí entramos a este gran tema de la sexualidad. Todas estas teorías de Freud causan pues toda una gran controversia, ¿no? Son teorías muy controvertidas, vamos a imaginar la época, son 1900, cuando Freud está hablando de que hay una sexualidad infantil, si hoy hay todavía, ¿no? Cuando le dicen a algunas mamás, pues hay sexualidad infantil, las mamás dicen, ¿cómo? ¿No? O sea, que la sexualidad no llegaba hasta la adolescencia o la pubertad, por ejemplo, pues no. Ahora, hay que detenernos a entender, primero, que cuando se refiere a sexualidad, no nada más estamos hablando del tema genital, ¿no? Sino sexualidad es muchísimo más amplio, ¿no? Ese tema es mucho más amplio porque se refiere al placer en su máximo sentido. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que encontrar acá es que Freud habla acerca de fantasías, de las fantasías que tienen los niños. Entonces, ahí me quiero detener un poco, porque yo también voy a hablar acá de lo que es la realidad psíquica y lo que son las fantasías, ¿no? Entonces, la realidad psíquica es los lentes con los que nosotros miramos el mundo. O sea, es el libreto interno que cada uno de nosotros tenemos. O sea, si un evento externo pasa, o sea, tú puedes poner a varios individuos enfrente y cada quien lo va a vivir de un modo distinto, porque para cada quien eso va a significar algo. Entonces, esa va a ser nuestra realidad psíquica. Entonces, el mundo se observa de adentro hacia afuera y no a la inversa, ¿no? El mundo no se entiende a la inversa, que es como muchos pensarían, ¿no? Entonces, nosotros vamos a interpretar la realidad de esa forma como les digo, ¿no? De nosotros hacia adentro, con esos lentes que tenemos, es que vamos a interpretar esa realidad y le vamos a dar cierto significado a esos sucesos que pasan en la vida. Por ejemplo, a mí se me ocurre
Ahora pensar en que si alguien tiene, por ejemplo, una fantasía, yo pensaba en el ejemplo de una fantasía destructiva en la mente, ¿no? Entonces va a ser gente que todo el tiempo va a estar pensando, va a estar creyendo que todo lo que hacen los demás, pues va a ser para fastidiarme, ¿no? Va a ser para fastidiarme la vida, porque seguro lo está haciendo porque es contra mí, o gente que todos, yo creo que todos conocemos, y bueno, yo creo que también en cierto sentido, a veces a algunos nos ha pasado, que esto se cree, ¿no? Entonces, pues a veces la realidad no es esa, ¿no? Sino es el libreto que uno tiene en la mente. Yo pensaba y pensaba como en varios ejemplos y pensaba, por ejemplo, en el ejemplo de alguna puber con su mamá, ¿no? Un adolescente con la mamá. En un poquito en este pleito, recordamos que las adolescentes lo iremos también revisando un poquito, pero están en ese periodo un poquito de separación con los padres. Entonces, pongamos el ejemplo que esa puber llega a pedirle a mamá permiso para salir, ¿no? Y entonces la mamá le dice, pues no sales por X razón. Y entonces la puber se suelta llorando y dice que seguramente es porque tú, mamá, me odias y me quieres fastidiar la vida y quieres que yo sea la más infeliz porque tú me odias, ¿no? Estos son como... Ahora, en esa etapa de la adolescencia de los púberes, por ejemplo, sabemos que les tienen muchísimo amor a sus padres, muchísimo amor a mamá, pero al mismo tiempo se le tienen celos, se le tiene envidia por la independencia, por la creatividad que tiene mamá, por la capacidad reproductiva. Y entonces se crea una relación adentro, pues sí, con una mamá buena, pero también con otra mamá que no lo es tanto. Y entonces si yo escucho que la que me está diciendo eso es con la mamá con la que tal vez yo en la fantasía he atacado, entonces voy a creer que todo lo que la mamá me está diciendo está destinado a fastidiarme, ¿no? ¿Sí? Como desde el enojo, desde la envidia. Como que no te escuché. Digo que sí Ya, será te como escucho. desde el enojo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ando Como moviendo desde... el volumen porque siento que se regresa a veces el sonido. Confírmenme si se escucha bien, que a lo mejor por eso no me escuchaste, porque traté de moverlo para que no se oyera tan fuerte. Ahora ya te escucho. Sí, sí, creo que eso fue. Bueno, ¿Sí? quiero aprovechar, digo, ahora que estamos haciendo esta como interrupción para saludar a quienes nos hacen favor de acompañar y por supuesto invitarlos a que pues participen en este tema, que nos dejen saber sus opiniones, sus inquietudes, sus comentarios, ¿no? Está por aquí Isabel Joana, buenas noches, muchas gracias Joana. También está Tere Canalizo, un fuerte abrazo a la Asociación Psicoanalítica de Durango. Tere, muchas gracias. Amaro Rosal también está por aquí, muchas gracias Amaro, saludos. Iratzi Castil, muchísimas gracias, buenas noches. Mónica Bustamante, Gaby, qué gusto. A Rosa María Velasco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias a quienes también están compartiendo. Por acá está Ana Mata, también nos acompaña, muchísimas gracias Ana. Isela Reina, Javier Álvarez, María Luisa Toral, May Rom, María Cristina Ramírez y bueno, a todos los que nos hacen favor de acompañar, por supuesto invitarlos a que participen en este tema, ¿no? Entonces, Gaby, Ujú. tú nos decías, cuando alguien, no sé si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Cuando alguien está como muy enojado, como el ejemplo de la puber, ¿no? Eso que tiene dentro lo está poniendo en una representación afuera. ¿Es esto lo que nos dices? Ujú. Sí, lo que hay que entender un poco es que uno también en la mente tiene cierta relación con esos objetos, ¿no? Le llamamos objetos, por ejemplo, pero es esa relación con esa mamá, en este ejemplo que tenía, ¿no? En donde cuando si para adentro mi fantasía es, por ejemplo, destructiva, envidiosa, ¿no? Y entonces en la fantasía yo he atacado al otro, entonces, ¿qué voy a esperar? Pues que el ataque venga de regreso, ¿no? Y entonces todo el tiempo voy a estar pensando que el otro
seguro me voltearon a ver, o sea, ¿no? Es típico que de repente están hablando dos chavitas así, seguro están hablando de mí Se y rieron de mí. ya me están viendo feo y seguro dijo esto porque yo no le caigo bien, porque no. Entonces, esos son los lentes con los que uno ve el mundo. Porque otra chica, por ejemplo, podrá ver a dos chicas hablar entre sí y jamás le va a pasar por la mente que están hablando mal de ella, ¿no? Por ejemplo. Claro, que dirá, pues quién sabe de qué hablan, O ¿no? quién sabe de qué hablan, ¿no? Entonces, ese es el libreto que nosotros tenemos en la mente, que es individual y que depende a las experiencias de cada uno de nosotros, ¿no? Y a muchísimas cosas. Entonces, bueno, me detuve un poquito en esto como para poder entender cuando yo voy a hablar de realidad psíquica, de fantasía y que se entienda un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, me regreso otra vez a Freud, que él, bueno, Freud desde el inicio nos advierte de lo incierto de sus conocimientos sobre lo femenino, ¿no? Y él desde el inicio dice, bueno, yo voy a tratar de explicarlo, pero alguien más, por favor, continúe con sus investigaciones al respecto. Entonces, bueno, decíamos que él descubre la sexualidad infantil, ¿no? Y él dice que el término sexualidad, se los vuelvo a repetir, no es nada más referente a lo genital, sino es algo muchísimo más complejo, que tiene que ver con que los seres humanos van a buscar obtener ese placer. Para Freud, la sexualidad está desde el inicio de la vida, ¿no? Y pasa por diferentes etapas, que yo no me voy a detener en las etapas, pero pasa por diferentes etapas hasta poder llegar a la elección de un objeto. Ahora, todas estas propuestas que Freud hace y que resultan como tan polémicas, vamos a tratar de entenderlas porque Freud dice que a partir de lo masculino es que se desarrolla y que surge la otra parte que es lo femenino. Él habla que no hay una feminidad primaria, sino que la feminidad es secundaria. Y vamos, o sea, voy a tratar de explicarles por qué es que se refiere a esto, ¿no? Ahora, también sabemos que para Freud, la resolución del complejo de Edipo y la castración van a dar como resultado lo masculino o lo femenino. Y vamos a recordar que la teoría de Freud es falocéntrica, o sea, está basada, centrada en el pene. Entonces, yo creo que también aquí es tratar como de entenderlo y de explicarlo pues lo más claro posible porque después se presta como muchos, seguro Freud machista, bueno, no. Ahora, bueno, Sí, también claro, se conoce mucho esta parte o se dice mucho esta parte, más bien por desconocimiento, no por conocimiento, lo exacto, digo mal, ¿no? exacto, De un Freud misógino, ¿no? Así exacto, poder comprender qué era lo que Freud trataba de explicarnos, ¿no? Entonces exacto. me encanta la idea de que tú nos aclares esto. Ajá, entonces, bueno, y tratarlo de explicar también como, pues nosotros de este lado, ¿no? Como mujeres, pues, o sea, tratar como de explicar qué era lo que se refería. Ahora, yo creo que es importante entender que obviamente Freud, pues, era un hombre de su época, ¿no? Que él, de base, pues, tiene su propio cuerpo, que es un cuerpo masculino, y que él a través de su cuerpo es como empieza a explicar y le quiere dar una explicación a la sexualidad femenina. Ahora, él dice que para los niños, para todos los niños, su referencia es su propio cuerpo. Y esto es en general, o sea, esto es para todos los seres humanos, ¿no? Donde nuestra primera referencia somos nosotros mismos. Es como pensar, bueno, cuando vemos en la calle nosotros, alguien que le falta un brazo, alguien que le falta una pierna, uno se pregunta, pues, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, ¿qué ocurrió ahí? Yo de repente pensaba, imagínense que la mitad de los seres humanos tienen un tercer ojo, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno diría, ¿y yo por qué no lo tengo? ¿No? O sea, si uno lo ve como algo bueno, por ejemplo, si ese tercer ojo, imagínense que viera bueno, ¿y por qué se me vino tercer ojo? Pero bueno. este, Pudiera este, ver cosas que otros ándale, no ven, colores especiales, ¿no? Vamos a decir por colores muy ejemplo, que brillantes, ve ¿no? cosas especiales o que tiene alguna,
algún beneficio, entonces pues uno lo envidiará, ¿no? Y uno dirá, pues yo quisiera tener eso. Ahora entonces vamos a pensar en los niños, ¿no? En los niños y vamos a pensar en los varones, pues, ¿no? Entonces, cuando el niño ve a una nena y se da cuenta que ese cuerpo es distinto al suyo, entonces el niño se pregunta, pues, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que le pasó a esa niña? Ahora, hay que pensar que en esos momentos los niños están encontrando la diferencia anatómica de los cuerpos. O sea, es cuando ellos se comienzan a dar cuenta que hay hombres y que hay mujeres y que son diferentes. Entonces, a esta pregunta, cuando el niño ve que a la niña le falta algo, el niño lo que primero se contesta es, no es que la niña sea distinta, sino lo que él se contesta es, pues seguramente le va a crecer, ¿no? Ahí está, pero seguramente le va a crecer. Pero después dice Freud que el niño cae en cuenta, pues que eso no le va a crecer. Y que más bien lo que todo parece indicar es que, pues, no está. Y entonces, ¿por qué no está? Es porque alguien se lo quitó, se lo quitaron. ¿Y quién se lo quitó? Pues seguramente fue papá. Porque el niño, igual que la niña, en un inicio tiene todos estos deseos de quedarse con mamá, de quedarse con mamá porque mamá es su primer objeto de amor, de querer robársela a papá. O sea, si ustedes tienen niños o si ustedes pueden observar a los niños cuando estén un niño chiquito y mamá y papá se dan un beso, el niño ahí está así de, ¿no? Quítate, ¿no? O sea, y entonces el niño quiere todo el tiempo besar a la mamá y se acerca el papá hasta lo empuja. Entonces el niño lo que quiere es quedarse con la mamá, ¿no? O sea, que la mamá sea para ese chiquito. Entonces él dice, yo creo que por mis deseos de querer robarme a mamá y que papá se enoja conmigo, entonces por eso a la niña se lo quitaron. Entonces dice Freud que ahí lo que resuelve el niño es que dice, mira papá, mejor ahí la dejamos, tú te quedas con mamá, yo me voy a buscar a otra mujer parecida a mamá, pero que no sea mamá, y me voy a identificar contigo como hombre, ¿no? Así es como se hace un hombre, es lo que dice Freud. Ahora, por eso dice Freud que a esto es lo que se refiere, que el niño deja la conflictiva edípica por esas ansiedades de castración. Ahora, ¿qué va a decir Freud sobre la feminidad? Y Freud se pregunta, ¿qué es lo que, porque bueno, el hombre la tiene como más fácil, ¿no? Se sigue por el caminito de la mamá, ¿no? O sea, de mamá me paso a mujer, pero sigue siendo mamá, mujer. Y Freud dice, ¿y qué pasará con la niña? ¿Qué es lo que pasa con la niña? Porque la niña tiene que dejar a su primer objeto de amor, que es la mamá, y entonces cambiarse hacia desear al hombre y dejar de lado a su primer objeto de amor, que es esa mamá. Entonces, ¿cómo es que la niña puede hacer ese cambio? Se pregunta Freud. Para él dice que esta sexualidad femenina va a tener un recorrido por este hecho mucho más complejo que el del varón, ¿no? Que es muchísimo más complicado, es un trabajo psíquico más complicado. Entonces, Freud empieza a decir que es a explicar, vamos a explicar un poquito qué es lo que va a decir Freud. Primero, Freud dice que la sexualidad femenina se funda en la falta, en lo ausente. Supuestamente desde ahí es donde surge el sentimiento de inferioridad y fragilidad en la mujer. Ahora, no es que las mujeres nos falte algo o que estemos incompletas o no, ese no es el caso. Pero ustedes imagínense que a la vista de los niños, pues sí, los genitales son distintos. Sí. Y esta diferencia de los genitales, por eso dice Freud que la anatomía es destino, ¿no? Porque esta diferencia de los genitales va a hacer que la niña se pregunte, pues, ¿yo qué tengo? ¿No? No es lo mismo un niño que los tiene a simple vista y que los pueda ver, a que la niña tenga que imaginarse qué es lo que tiene en su interior.
¿no? Entonces están las preguntas típicas de las niñas, hasta de las adolescentes, ¿no? Que pues, ¿cuántos hoyitos tengo, no? O por dónde hago pipí, o sea, todo eso, ¿no? Cuando les va a bajar, ¿qué es eso que me está pasando adentro de mí? O sea, no es lo mismo que un hombre, son todas esas cuestionamientos que la mujer se empieza a hacer sobre su propio interior. Entonces, bueno, en Freud, en su texto de las diferencias anatómicas entre los sexos, estamos hablando más o menos 1925, la feminidad es más o menos 1930, para que ubiquemos como un poquito las épocas en donde Freud empieza a hablar acerca de todo esto. Entonces, bueno, la niña lo que observa es que a ella algo le falta, que ve en el otro, que ve, no es porque le falte algo, sino ella lo ve en el otro, lo ve en el niño. Lo que la niña asume, dice Freud, es que a la única que le falta es a ella, ¿no? O sea, ella piensa que todos lo tienen menos ella. Y entonces ella se enoja con mamá, dice Freud, porque a quien le echa la culpa es a mamá, porque entonces mamá no me hizo completa. Entonces, Freud dice que eso va a ser la razón por la que la niña va a dejar a su mamá, porque va a estar decepcionada y enojada con esa mamá porque no la hizo completa. Y en ese momento la niña va a voltear a ver a su papá, va a voltear a ver al padre, esperando que el padre le dé eso que la mamá no le dio. Y entonces es la época. La completud. Ajá, que le dé eso. Y entonces es la época en donde las niñitas, que ahí voy otra vez, si ustedes pueden observar a las niñas o si tienen nenas, donde se da ese enamoramiento con el papá, que es una cosa impresionante, ¿no? Donde papá es su príncipe, papá es su todo. Y dice Freud que lo que pasa es que la niña está esperando que papá le dé eso, pero papá no se lo va a dar. Si se lo diera, pues estaremos hablando de incesto, ¿no? Entonces, bueno, papá, cuando la nena se da cuenta que papá tampoco se lo va a dar, entonces lo que ella hace es desilusionarse también de papá. Y entonces, a partir de eso, dice Freud, que la niña queda en espera de poder recibir algo a cambio de eso que no le fue dado. Y que eso que la niña esperará será un hijo o un bebé, ¿no? Y entonces, fíjense todo esto que decía Freud, porque entonces uno piensa en las mujeres ¿cuál es ese sentimiento de la mujer cuando tiene un hijo? No hablo, recuerden que no estoy hablando de todas las mujeres, ni es la experiencia para todas las mujeres, pero pienso un poquito como en lo general. Esa experiencia de cuando una mujer tiene un bebé estoy plena, eso que me faltaba lo tengo, tienen una sensación de completud, de sentirse De no llena. necesitar nada más, ¿no? ¿No te escuché? De no necesitar nada más. Ya no necesito nada más, soy una mujer completa. Claro que esa parte de alegría, de felicidad, puede venir de muchísimos factores, pero uno de estos factores muy importantes en la fantasía y en la realidad psíquica es que en la fantasía ese bebé viene a resarcir esa herida narcisista de la niña. Ahora, también otro ejemplo, por ejemplo, esta idea que Freud tiene de que la niña se encuentra en falta, también lo podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? Tratando de pensar y de entenderlo en mujeres, por ejemplo, que siempre sienten que alguien tiene más que ellas, ¿no? Que se sienten privadas en cualquier relación, se sienten privadas de algo. En la mente siempre piensan que los hombres tienen más, beneficios. Sí, seguramente los hombres son mejores, seguro tiene ese puesto no porque sea un fregón, sino porque seguramente es hombre, ¿no? Yo no puedo tener ese puesto y ser una fregona porque soy una mujer.
Y eso no es cierto, ¿no? O sea, eso son las fantasías que uno tiene en la mente y a las que Freud se refería. Ujú. Ahora, todo esto de lo que Freud habla no voy rápido, es también algún comentario. Tenemos algunos Tóqueme. comentarios. ¿Sí me escuchas ya bien, Gaby? Un poquito bajito, Sí, pero ¿verdad? bien. Te veo que cuesta que me escuches y estoy tratando de arreglarlo, pero no sé muy bien. Ya te escucho muy bien. Ok, Ah, nos comenta Iratzi, incluso me enriquece la formación desde el área psicológica. Muchas gracias, Iratzi Fersfeti, no Ferstefi. Este tema es muy interesante porque existen casos en los que la mamá envidia a sus hijas porque se da cuenta de que empieza a envejecer. ¿Esto cómo se manejaría? También es algo que vemos mucho, ¿no? Ana ujú. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos, nos manda aplausos. Adriana, en general, de completud, todo muy bien, excelente, muchas gracias, todo va bien. Gracias y por acá también tenemos algunos saludos. Nos acompaña Suna Barreta, quien manda un fuerte abrazo. Sergio Eduardo Gallardo, muchísimas gracias. Saludo grande a la familia Metepec. Sofía también nos acompaña. Sofía Mata, muchísimas gracias. Y bueno, sí es un tema bien interesante porque si pensamos entonces en la forma en que nos lo estás explicando, pues nos ayuda a entender dos cosas me parece fundamentales, ¿no? Una, pues sí, es cierto, Freud no estaba en una postura misógina, ¿no? Estaba tratando Ujú, de entender y explicar cómo funciona o cómo se va armando tal vez esta mente, ¿no? Y por ujú, otro lado, algo muy actual, ¿no? ujú, Porque si bien es cierto, las diferencias pueden existir también en términos de beneficio, y a donde tal vez no nos convenga mucho entrar, ¿no? Sería algo interminable, sino como poder pensar qué tanto a veces eso está construido desde la mente, ¿no? O sea, qué tanto ujú, ya damos por hecho que el otro va a ganar más o el otro le va ujú, mejor o el ujú, otro puede hacer cosas que yo no o al otro le aplauden más que a mí. Desde ujú, esta construcción psíquica que ujú, nos planteas, ¿no, Gaby? La ujú. verdad, Que muy, muy estamos en interesante. desventaja, ¿no? O sea, Exactamente. simplemente por el hecho de ser mujeres. Exacto, Entonces, exacto. exacto, Freud da como una explicación a eso. Ahora, no es la única explicación, ¿no? Recordemos que en el psicoanálisis no es que se encuentre una sola explicación, bueno, hay infinitud de explicaciones, pero bueno, esa es una de la explicación. Ahora, en algo que preguntaban ahí de esta envidia, también De la de mamá hacia la la hija, ¿no? mamá hacia las hijas. Bueno, eso será otro tema, pero, Sí. pero yo creo que en la época adolescente, que es justamente cuando la mamá, pues si vemos un poquito como en edades, es cuando la mamá va un poquito como ya en decaimiento y la niña, vale, ¿no? Empieza como a crecer. Que muchas Hay, veces coincide entre la adolescencia y el climaterio, ¿no? la adolescencia, el climaterio, también la pérdida propia de los, o sea, como que son etapas que está el climaterio, la adolescencia, la pérdida de nuestros propios padres, que son etapas que más o menos por edades empiezan a coincidir un poco. Ahora, en ese tema, solo voy a explicar como un pedacito, es Sí. que para los adolescentes hay un duelo, pero no nada más es para los adolescentes. O sea, el adolescente tendrá el duelo de dejar a esos padres de la infancia omnipotentes que me superprotegían, que me resolvían todo, dejar ese cuerpo de la infancia, ¿no? Y para los padres también se vive un duelo, ¿no? Porque dejamos de ser indispensables para los hijos. Y eso es, es fuerte para los padres, ¿no? Obviamente para la mamá, el ver que uno va envejeciendo y de repente salir y ver a tu Rosa enfrente de ti, ¿no? Que no tiene ni una arruga, cuando uno Piel de pone porcelana. 20 cremas, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, invariablemente, claro que a los hijos es como lo que yo les explicaba de esa niña que ama y adora a su mamá, pero a la vez
le tiene celos, envidia. Bueno, son sentimientos que coexisten en todos los seres humanos, ¿no? Son sentimientos que están presentes. O sea, nosotros no somos nada más amor, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los seres humanos tienen envidia, tienen celos. Obviamente, si yo ya estoy muy grande y entonces uno también se conecta con su propia adolescencia, ¿no? De algo que uno vivió, de lo padre que uno se lo pasaba, y ahora pues a ti ya te toca quedarte en la casa, tendrás otras cosas muy buenas que tal vez también tendrás que valorar, ¿no? Pero en general sí se vive un duelo también por parte de las madres, ¿no? Ahora, bueno, vamos a regresarnos un poquito. Sí, sí, sí. Y vamos a terminar esto que les estaba explicando con Freud, porque Freud dice que como resultado de todos estos avatares que se juegan en toda esta complejidad edípica, que es todo esto que yo les explico, Freud dice, el niño va a establecer, en el mejor de los casos, su definida orientación hacia el objeto que se va a dirigir su deseo y va a fundar como los cimientos para su hetero o homosexualidad. Y después Freud termina diciendo y dice, yo ya no entendí nada, termina definiendo a la mujer como un continente negro, como algo enigmático y dice, por favor, que alguien más lo explique, ¿no? Entonces, bueno, él también acepta que sus conocimientos y sus explicaciones, pues tal vez no son tan certeras, ¿no? O sea, es un intento como de acercarse y el poder explicar, ¿no? Ahora, a partir de Freud empiezan a surgir todos estos autores, ¿no? Una de las autoras muy importantes que comienza a decir a contradecir a Freud y a decir, pues no es tan así, ¿no? Sí hay una feminidad primaria. Y quien dice eso es Melanie Klein. Y entonces Klein dice, no, no, no. O sea, lo primero no es envidia al pene. Lo primero es una envidia al pecho, o sea, a la mamá, ¿no? Porque el primer vínculo que un bebé arma es con la mamá. La primera relación que ese bebé tiene es con la mamá. Entonces, lo primero que el bebé se va a preguntar es, ¿qué tiene mamá? ¿Por qué mamá puede darme de comer? ¿Por qué mamá puede tener bebés? Entonces, ahí es cuando Klein dice, no, o sea, no es que la niña, por ejemplo, no tenga conocimiento de su cuerpo. La niña, desde el inicio, tiene conocimiento de su cuerpo. Y la niña, a su primer objeto, al que envidia, es a la mamá. Después vendrá todo este tema de papá, ¿no? Pero de entrada, ella le da toda esa importancia a la mamá. Entonces, después de esto, bueno, lo que vamos a ir tratando de entender un poco es que todo ese devenir sexual, en el caso de la feminidad, pues dice Klein, va a poseer fantasías, deseos propios, todos estos libretos en la mente. Ella le da una gran importancia al amor y a la gratitud. Y entonces, si uno en la mente, en esa realidad psíquica de las que les hablo, si uno en la mente puede formar una pareja creativa, con amor, entonces uno tendrá una sexualidad más sana, digámosle así, ¿no? A que si en la mente tengo aspectos más agresivos, llenos de odio, entonces esto se complicará un poquito más, ¿no? Con Tenemos todo, saludos, perdón, tenemos saludos de Leobardo Nava, muchísimas gracias por acompañarnos. También está, felicidades, María Laura Toral, muy bien, claro, interesante. Roberta Gavidia, muchísimas gracias. Hola, saludos. Ana Mata nos dice, ¿qué sucede con las mujeres que no tienen hijos? Gabriela Nicole reafirma la pregunta. Tengo la misma duda que Ana, ¿qué sucede con las mujeres que no tienen hijos y aún si, así se sienten completas? Y First Tefi nos dice mil gracias por la explicación. bueno, en esto que les decía que esto que explicamos aquí no es
una generalidad, o sea, no es para todas las mujeres, ¿no? Una mujer y la feminidad se arma bajo una red de múltiples experiencias, identificaciones, deseos, fantasías. Lo que les explicaba un poco es que cada mujer va a vivir su cuerpo, su feminidad de una manera independiente. O sea, lo que tratamos de explicar no es una generalidad para todas las mujeres, ¿no? Claro que habrá mujeres, ahora lo vamos a ir viendo porque para todo esto, todas estas, por ejemplo, ideas ahora, ¿no? Todo lo contemporáneo, la modernidad, la hipermodernidad, en donde, pues, justamente cada vez hay menos, hasta tal vez un deseo de tener hijos, por ejemplo, ¿no? Ahora muchos tienen sus perritos, ¿no? Que tal vez es, bueno, así es algo que ha pasado en países, por ejemplo, europeos, y ahora se está viendo acá también, ¿no? Claro. Y entonces, aquí es cuando a veces las teorías ya no alcanzan, ¿no? Y entonces el psicoanálisis también se empieza a enfrentar con todos estos cambios. Por eso hay una parte en donde lo menciono en este artículo que escribo, en donde el psicoanálisis se enfrenta a todos estos retos, no nada más de que las mujeres no quieran tener hijos, sino de las nuevas familias nucleares, que son diferentes a las familias nucleares a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Donde había una mamá, donde había un papá, donde había un rol de una mamá, donde había un rol de un papá, y donde ahora eso, pues, hay muchas cosas que han cambiado, hay parejas del mismo sexo. ¿Qué pasa con esos? Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con esos niños, no? O sea, las mujeres que no quieren tener hijos, por ejemplo, bueno, hay una diversidad en general, ¿no? Vamos a ir explicando un poco que sexualidad y género no es lo mismo tampoco, que es también un cambio al que se enfrenta el psicoanálisis, que entonces son teorías que se empiezan a modernizar, que se enfrentan a nuevos retos, que uno tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, la cosa va cambiando y pues uno tiene que ir atrás, ¿no? Para poder ir dándole explicación como a todo esto que está pasando. Justo en todo lo que estaba yo revisando de literatura para escribir esto, decía una parte en donde, ¿qué era lo que pasaba, por ejemplo, justo con esto que me preguntan? Entonces, ¿qué? Si alguien está en un análisis, por ejemplo, y no quiere tener hijos, entonces es un problema y se queda como problema, o sea, como algo, porque la normalidad de la mujer tal vez sería que entonces la mujer, pues, siguiendo su camino normal, pues es que sea madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que si no es madre, entonces se queda como un conflicto sin resolver, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que no, ¿no? Entonces, esto va a depender como de la subjetividad de cada quien, ¿no? Y en esta parte que es, que se va armando, que se va construyendo, que es un poquito lo que vamos a ir entendiendo como un poco cómo es que todo este devenir sexual se va construyendo. Uh-huh. Hay distintos autores, por ejemplo, que piensan que le dan toda esta importancia a la madre y entonces dicen que los hombres y las mujeres necesitan una relación muy profunda con esa madre interna para hacer y para poder lograr la construcción de lo femenino, pero también un vínculo con ese padre para poder desarrollar lo masculino. Y entonces con esto vamos a recordar que todos los seres humanos somos bisexuales psíquicamente. ¿Qué significa esto? Todos tenemos identificaciones tanto masculinas como femeninas de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en un ejemplo de un hombre, por ejemplo, que arrulla al bebé, ¿no? A su hijo, o sea, no está la mamá y entonces está el papá y arrulla al bebé, le da de comer, cuida a los hijos. Bueno,
él podrá hacer estas funciones porque está identificado con esas funciones maternas, con esas partes femeninas, porque él también las tiene. Es igual que con las mujeres, ¿no? Ahora, la mente va absorbiendo todos esos atributos de esas figuras que están desde el inicio con nosotros gracias al amor, a la gratitud, a la admiración, y gracias a eso nosotros construimos dentro de la mente esto que es femenino y masculino. Ahora, para poder construirnos como femeninos o masculinos, dicen autores posteriores, primero tenemos que identificarnos con el otro. Y con quien sucede primero es con mamá, ¿no? Ahí voy otra vez. La mamá que carga tienen las mamás, pero ni modo. Sí. Este es un proceso muy temprano en la vida de los seres humanos. Y este proceso de identificación termina solamente con la muerte. O sea, no es que yo ya me identifiqué y que ya no lo voy. No, es un proceso continuo, es un proceso que nunca se detiene. A través de la vida, uno se ve identificando con diferentes personas, con diferentes ideales, a lo que uno le gustaría hacer, como uno le gustaría convertirse. Hoy, por ejemplo, si uno estudia a esta edad, por ejemplo, yo ahorita me pongo a estudiar y hoy en mi mente tengo a alguien que para mí se convirtió en un ideal. No es mi mismo ideal tal vez que era cuando yo era adolescente, ¿no? O cuando yo era niña. O sea, cuando era niña tal vez mi ideal era mi mamá, mi ideal era mi papá, y de ellos absorbí cosas buenas, pero es algo que uno sigue y continúa a lo largo de la vida. Claro. Ahora, la identidad femenina se construye también por estos valores que son transmitidos en la familia, en la sociedad, con todos estos roles identificatorios que se construyen, algunos dicen, desde antes del nacimiento. Y fíjense qué interesante, porque acá empiezan a darle como gran peso a estas figuras parentales, ¿no? Sabemos que hay una diferencia entre sexualidad y género. Hoy sabemos que la sexualidad biológica es distinta al género, que masculino y femenino es distinto a la sexualidad. O sea, tú puedes tener tu sexualidad femenina y género masculino. O sea que la sexualidad biológica no será el único determinante para tú considerarte una mujer o para la construcción de la feminidad. Hay autores, por ejemplo, yo estudié a uno que es Laplanche. Él considera que el género está desde antes del Edipo. Recuerden que Freud, lo que revisamos con Freud es que él dice que se constituye hasta después del Edipo. Él dice, no, está desde antes. Incluso, él dice desde el nacimiento, o incluso antes del nacimiento, porque el género se inserta en la psique del niño, y él dice, y viene desde los padres. El bebé se ubica desde su nacimiento en el campo de lo femenino o de lo masculino, y es capaz desde muy pequeñitos de distinguirse entre una niña y un niño, mucho antes de la resolución edípica. Y esto también es cierto, ¿no? Porque si uno ve a los chiquitos, pues no saben mucho, pero saben que él es niño y que hay otra que es una niña, ¿no? Podremos observarlos hasta chiquititos, cómo es que se molestan de, ay, eres una niñita, ¿no? Y entonces ellos pueden vivirlo como mucha ofensa, no porque ser niñita sea una ofensa, pero eso como que les trastoca el concepto que ellos tienen de ser una niña. Ahora, él dice, Laplanche y algunos otros autores dicen que la identidad sexual de una persona no solo se halla, como les dije, determinada por la biología, sino también por la creencia, fíjense, de los que los padres tenían sobre ese sexo, de ese cuerpecito que apenas llega. Y entonces, yo pienso que en varios ejemplos, porque de repente hay gente que me pregunta, a ver, pues uno nace o se hace, ¿no? Por ejemplo. O de repente hay casos que me platican, es que yo conozco a fulanito de tal que, por ejemplo, quería una niña,
o querían un niño y entonces cuando les hicieron el ultrasonido resulta que era niña, pero pues les valió, una historia que me platicaron, les valió y hicieron el baby shower de niño, todo, le dijeron regálanos todo azul y para ellos es niño, 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 aunque fuera niño. Wow, qué Entonces, interesante. que es muy interesante. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues era una niña, o sea, sexualmente hablando, pero de género, pues masculino, ¿no? Y ahí vemos cómo es que esto, deseo, todo lo que influye, este deseo de los padres y esto que les acabo de explicar, que distintos autores le dan como tanta importancia, pues ahí está presente, ¿no? O sea, cómo es que uno puede observar todo esto que, donde también los padres imprimen su deseo. Ujú. Es muy interesante porque nos llevas como a reflexionar en la construcción, no nada más que se tendría que dar, digamos, en términos de una psique que está en desarrollo y que va a suceder, ¿no? Ujú. Digamos, en un ambiente más o menos cotidiano, sino cómo también se construye, pues sí, justo, ¿no? Desde que desde el embarazo, ¿no? Ujú, Me imagino ujú, desde cómo le hablas a ese bebé, ¿no? ujú, ujú, Cómo lo piensas, cómo ujú, lo nombras, ¿no? ujú. Y desde antes del embarazo también, ¿no? Ujú. Porque también los padres, tú como mujer y alguien como hombre, tiene en su psique para ti que es feminidad y para el otro que es masculinidad. Claro. Eso también será algo que se le imprime al otro, ¿no? O sea, son esos fantasmas, esas fantasías, esos deseos, lo biológico, todo empieza a ser como un entramado, ¿no? Todo empieza a ser un entramado, o sea, no es que ni tanto devenir mujer, ni, o sea, devenir femenino, ni devenir masculino, es solamente un hecho que venga por la parte biológica. No, Exacto. o sea, es todo un entramado de deseos, de identificaciones, si es que la mujer con quien se identifica, si tú como mujer te identificas con la mamá, con tus pares iguales, por ejemplo, si es la mamá, la abuelita, la hermana, Prima. entonces, y empiezas a tomar todo eso. Y bueno, también está presente el hormonal, ¿no? O sea, bueno, es que si habláramos de Es todo, súper complejo, ¿no? Exacto. Sí, justo pensaba, ¿no? En estos adolescentes o incluso niños, ¿no? Hay quien desde muy temprana edad piensa, ¿no? No, yo quiero tener cuatitos para tener la parejita y que se lleven muy bien, ¿no? No, yo quiero tener niñas porque es más divertido, porque la ropa es más bonita, porque se peinan mejor, ¿no? O yo quiero tener niño para que juegue conmigo fútbol, para que me lo lleve a las carreritas, a los coches, a las motos, yo qué sé, ujú, ¿no? Y cómo se ujú, puede ir, pues sí, justo como construyendo esta idea, pues ujú, hasta antes mucho antes, ¿no? De estar en pareja, de muchas otras cosas, ¿no? ujú. Y entonces aquí podemos ver cómo es que esa feminidad, por ejemplo, se construye en esta intersubjetividad y en la interacción. O sea, no es un proceso que se dé solo, pues, y que se dé por hecho, ¿no? O sea, Exacto. nací con sexo femenino y entonces yo me tengo que convertir en una mujer. Bueno, pues no, ¿no? Este, Además pensaba el impacto que debe tener en diferentes culturas, ¿no? O sea, no sería lo mismo qué significa ser mujer latina, que qué significa ser ujú, mujer en algún otro lugar, ¿no? ujú. Cómo seguramente va cambiando también esta construcción, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Ujú, ujú. La cultura, ¿no? Yo Mm, creo que todo este impacto de la cultura es como afecta, ¿no? También la cultura, la sociedad. Yo también revisaba y pensaba un poco, revisaba todo esto de la hipermodernidad, por ejemplo, de este cambio de roles identitarios y entonces a mí se me ocurría pensar, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, en que cuando quien entra a jugar un videojuego, pues ya eres niño, tú escoges ser
niño, o sea, no niño, escoge ser hombre, mujer, o hasta puedes crear tu propio avatar, como tú quieras, Sexuado. ¿no? Con todas estas fantasías, de lo que uno se imagina acerca del otro, ¿no? O sea, si para mi mente, en mi fantasía está que un hombre es superpoderoso, entonces yo escojo ser el hombre porque entonces es superpoderoso, o dentro de los juegos, perdón, escogen ser la mujer porque también hay ciertos deseos de que entonces ser la mujer porque es la que provee, porque entonces es la que tiene más poder, ¿no? Todo esto que en la fantasía, en la realidad psíquica se juega, ¿no? Ujú, ujú. Sí, la verdad es que sí es súper interesante, pues podernos dar cuenta lo complejo que significa entender, digamos, el ser mujer, Ujú. ¿no? Lo masculino, lo femenino, o sea, como al final pensamos, ¿no? De pronto que masculino, hombre, femenino, mujer, ¿no? Y en realidad, pues es bastante más complejo que solo eso, ¿no? Mucho más complejo. Y en el tema de la feminidad, se le da una gran carga a la relación con la madre, porque para la niña, su primer modelo de identificación, ¿quién va a ser? Pues mamá, ¿no? Ujú. Y entonces hay distintos autores que le dan muchísimo peso a esa relación, esa primer relación que tiene la niña con la mamá, ¿no? Hay diferentes autores, por ejemplo, Bion, que habla sobre esta capacidad que tiene que tener la mamá para contener a ese bebé, cuando un bebé está muy pequeñito y no puede procesar todas esas emociones que le pasan dentro de su cuerpo, entonces la mamá tendrá que prestar ese aparato psíquico por ciertos momentos para que entonces el niño pueda irle dando un significado a eso que le está ocurriendo, ¿no? Ujú. Winnicott, por ejemplo, también le da toda esta gran importancia a la mamá cuando habla de una mamá suficientemente buena, no una mamá perfecta. Muchos critican a Winnicott, yo no, me encanta, pero porque dicen, bueno, pide una madre suficiente. No, es una madre suficientemente buena. O sea, nadie es perfecto, ¿no? Bueno, Perfecto, una claro, mamá sí. que pueda hacer su chamba, ¿no? Autores que piensan sobre la importancia que la mamá que la mamá hace sobre la lectura de las necesidades de sus niños, ¿no? Y en esta primera identificación, lo primero que una de las autoras que explica como mucho esta parte de la feminidad dice que para que una niña devenga mujer, algo de lo primero que tiene que hacer es deshacerse de la madre, digámoslo así. Ella habla sobre abyección, ¿no? Abyección es echar algo para afuera, rechazarlo, pues. Ujú. Entonces, ella dice que para poder tener ese camino hacia la feminidad, lo primero que la niña deberá de hacer será separarse de la madre, ¿no? Excluirla para entonces poder tener acceso a un desarrollo, a una independencia, a una identidad propia. Ahora, si nos detenemos un poquito en esto, no es algo que solo tenga que hacer la niña. O sea, en general, todos, para poder constituirnos como personas, pues tendremos que separarnos de los padres. Esto es algo que ocurre en la etapa adolescente, donde la niña, refiriéndonos a la niña, por ejemplo, aquí a la puber, lo que tiene que hacer es poder separarse de los padres para tener acceso a esa vida independiente. Y esta autora, que es una autora francesa, que es Kristeva, dice que la separación con la madre será fundamental para la niña, ¿no? La cual causa muchísima ansiedad, pues, ¿no? O sea, porque es como el preguntarse, ¿y ahora qué voy a hacer sin mamá? ¿No? Ahora, en la adolescencia, la niña tiene todos, ¿no? Pero bueno, ahorita nos estamos refiriendo a la niña con toda esa transformación biológica, con todos esos cambios corporales que son observables ante los ojos de la niña. Comienzan a crecerle los pechos, viene la menstruación, le crecen las caderas, se ponen más acinturaditas, se les quita hasta su pancita, ¿no? Todas de chiquitas tienen como una pancita,
Y de chiquitos les da lo mismo a todos andar encuerados en calzones y todo eso. Sí. Y bueno, ahí eso pues ya empieza a no poderse hacer, ¿no? Entonces, la puber cuenta con un nuevo cuerpo capacitado ya para la sexualidad. Es un cuerpo sexuado, esperado, pero también temido. Y que entonces, ahí viene otra vez, que la niña tiene que hacer un trabajo psíquico muy arduo para poder incorporar ahora ese nuevo cuerpo en la mente, hacerlo propio, hacerlo suyo, ¿no? Por eso de repente a los adolescentes les gustan mucho las películas de zombies o de repente los zombies que, ¿no? Caminan chueco porque ellos así, y los ven 20 veces, son como los niños, ¿no? Que veían, bueno, La el misma rey, película, la misma no ha de película. ser de las épocas de algunos, pero de las películas que ven 20 veces, los adolescentes, zombies, ¿no? Ujú, sí, sí. Y uno ¿y por qué? Pues porque se identifican con esos cuerpos, un poco como que su mente todavía no los puede como interiorizar, ¿no? Por Ujú. eso también es típico que los adolescentes, ya voy a meter, bueno, es típico que los adolescentes se tropiezan con todo, no se caen, se Muerden. pasa todo eso porque para ellos en general ha sido para todos, pero a uno se le olvida, ¿no? Es Ujú. incorporar eso en la mente. Ahora, hay Nos conflicto. preguntan, perdón, Ajá. nos preguntan qué sería leer a los hijos, una madre que lea a los hijos, las necesidades de los hijos. Poder interpretarles. O sea, leer sus necesidades es como tratar de poder entender qué es lo que le pasa, ¿no? O sea, si el bebé, por ejemplo, el niñito, le duele su pancita porque, por ejemplo, va a entrar al kinder, entonces le duele su pancita, entonces uno puede es lo que les digo un poco, uno le presta su aparato psíquico. A ver, el niñito, pues a mí me duele mi panza y yo no querré ir al kinder o por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace uno como mamá? Bueno, uno se empieza a preguntar, a ver, pues, ¿por qué le dolerá la pancita? ¿No será que le duele la pancita? Porque entonces está nervioso, porque va a ir al kinder, porque se va a separar de mamá, porque no conoce a nadie. Entonces, uno empieza como a pensar por ellos, pues, ¿no? Uno se acerca y empieza a poder decirle, a ver, mira, te duele tu pancita porque tal vez estás nervioso, porque tú no conoces a nadie, porque te vas a enfrentar a algo nuevo, porque eso da miedo, ¿no? Es un poco como tratar de identificar esas necesidades y tratar de ponerle, yo creo que es muy importante, como tratar de ayudarlos a ir armando ese aparato psíquico para pensar, ¿no? O sea, no, me pasa esto, pues quién sabe y vámonos, ¿no? ¿Sabe? Porque yo creo que es importante poder detenernos y tratar de entender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, para que ellos después también puedan hacerlo. Ujú, ujú, ujú. First Steffi nos dice qué forma tan profesional y clara de explicar los temas. Tenemos también por ahí algunos aplausos, muchas gracias. Y bueno, estamos prácticamente terminando. Bueno, ya hasta te robé Ya unos me minutos de pasé. más, pero de verdad que qué bonita forma de irnos, pues sí, explicando estos temas complejos y que también de pronto están tan mal entendidos, ¿no? Tan mal interpretados, tal vez, ¿no? Ujú, ujú. También nos dice Adriana, ok, maravilloso, muchas gracias, tomar en cuenta tiempo y ayudarles. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Y Gaby, pues, ¿con qué te gustaría cerrar este programa? Bueno, pues yo creo que poder entender que todo este tema de la sexualidad, todo este devenir masculino, devenir femenino, pues creo que tenemos que entenderlo, que es todo un entramado, ¿no? Yo pensaba como en un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, pero algo que como para poder ejemplificarles, que
la parte biológica es nada más un eslabón, ¿no? Hay un gran autor que es Green que habla, que justamente la sexualidad se arma, ustedes imagínense como una cadenita, ¿no? Una cadenita está armada de distintos eslabones. Entonces, la sexualidad, la biología, pues, o sea, la parte biológica es solamente un eslabón de todo un entramado que se tiene que armar para poder llegar a la feminidad, ¿no? Y a la masculinidad también. Ujú. Súper, súper, interesante, ¿no? Y que eso nos muestra justo, ¿no? La complejidad de la que nos has venido hablando y cómo vale la pena, pues, tomar en cuenta todo esto que va a estar alrededor de qué significaría para alguien, ¿no? Me parece que sería la realidad, ¿no? Para alguien ser mujer, debido a que por lo que nos vienes a platicar, pues no podría significar lo mismo para todas Para las todos, personas, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, este no es un intento, ni lo puse un poco desde el principio, ni de generalizar, este, todos los autores, yo creo que una vista psicoanalítica es que hay que tomar como toda esta complejidad, ¿no? O sea, que cada autor viene a aportar algo, ¿no? No es que un autor hable de una verdad, o sea, no hay verdades fácticas, no estamos hablando como de una verdad y que entonces tenga que ser lo mismo para todos, no. O sea, cada mujer va a vivirse de forma distinta, cada mujer vive, si es que quiere o no quiere la maternidad de una forma distinta, cada mujer vive su erotismo de una forma distinta, ¿no? Habrá conflictos en torno a la sexualidad de las mujeres, pero también hay partes creativas, buenas, enriquecedoras, ¿no? Mm. Y entonces, digamos, si tenemos todos estos autores y todos estos formas de entender y pensar, podríamos decir que cuando alguien tiene una complejidad o está atravesando una etapa compleja donde se pueda sentir tal vez en una confusión de entender qué es eso de ser mujer, qué es esto de la sexualidad femenina, el psicoanálisis podría ser un buen lugar para abordar estos temas en psicoterapia? Ujú. Bueno, a mí me parece que sin duda, ¿no? Porque justamente el psicoanálisis, pues vamos como a la individualidad de cada quien, ¿no? O sea, no es que haya, lo vuelvo a repetir, como una regla, ¿no? La teoría psicoanalítica no solamente es una teoría descriptiva o explicativa de la subjetividad humana, sino es todo un conjunto de todo esto simbólico y lo que para ti va a significar, ¿no? La significancia que tiene para ti, el significado individual de cada quien. Yo creo que eso es algo que lo vamos a encontrar pues justamente en la intimidad de ese consultorio, en la intimidad de la relación con tu terapeuta, el que tú puedas ir entendiendo para ti qué significa tu feminidad y cómo es que tú la quieres vivir, ¿no? Exacto, exacto. Sí, me parece pues maravilloso que nos lo puedas aclarar justo por esto que con lo que iniciábamos al programa, ¿no? De tener la idea que como Freud podría pensarse o malinterpretarse como un machista, misógino, entonces el psicoanálisis no es un buen lugar para pensar estos temas o para trabajar estos temas. Y bueno, pues es súper enriquecedor que nos aclares, no solamente en una respuesta tajante de no, no es así, si funciona, sino que podamos ir entendiendo a lo largo de este programa, ¿no? ¿Por qué sí podría ser un lugar lindo para pensar estos temas? Y por qué sí el psicoanálisis puede dar como tantas oportunidades para diferentes planteamientos y una situación compleja. Por acá Adriana nos dice, no, está buenísimo el programa, ya sé, yo tampoco quiero que termine, muchas gracias. Normedit, gracias, excelente, muchas gracias. Laura, buenas noches, muchas gracias. Gracias por compartir su conocimiento, saludos. Sí, estupenda forma de explicar un tema complejo. Amaro, muchas gracias. Felicidades, muchas gracias.
Y bueno, pues sí, en realidad es un tema complejísimo y me parece Sí, maravillosa la forma en que nos fuiste llevando para poder pues muchas entenderlo un gracias, poco Sol. más, lo cual te agradezco infinitamente. Muchas, muchas gracias, Gaby. Gracias. Algo que ahorita que me estabas, que voy a agregar un poquito, Sí, que me claro. decías como de el psicoanálisis, y porque yo creo que una idea también que hay un poquito errónea del psicoanálisis que uno dice, yo he escuchado, ¿no? De repente, ay, no, psicoanálisis, sí, yo para qué quiero sacar mis traumas enterrados, que ya los tengo bien enterrados, ¿no? Y entonces yo no. Pues a mí métanme en otra porque la Qué gente miedo. tiene la idea, ¿no? O sea, no, 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 yo eso que si yo ya pasé por eso, yo ni quiero regresar a mí que ni me lo abran. Pero lo que hay que entender del psicoanálisis es que no se trata de encontrar ese trauma original y entonces sacarlo bueno, no. Me parece que es, como lo voy a explicar, es poder traducir el texto presente, o sea, de cómo estás viviendo ahora, lo que te está pasando en el presente, y dentro de eso, encontrar esos elementos infantiles que todos tenemos. Entonces, está en poder resimbolizar eso, pero que te pasa hoy, ¿no? No es o sea, eso pasado se refleja hoy. Y como lo hacemos en el psicoanálisis es que se expresa y que uno trata de hacerlo en el aquí y en el ahora de una relación terapéutica. Ujú. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Es muy valioso esto que nos dices. Y bueno, muchas gracias a las dos. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Muchas gracias también a César Luna que nos acompaña. Muchísimas gracias. Y bueno, Gaby, de verdad, espero que pronto estés de regreso aquí en el Muchas Diván y la gracias, Luna. Sol. Te vi como con ganas de platicarnos de adolescencia y nos hace falta entenderlos. Así que bueno, yo por acá Claro que sí. chicos, que podamos tener la oportunidad de tener a Gaby nuevamente en el Diván y la Luna. Y bueno, por acá pueden encontrar también una forma de ponerse en contacto con ella, ya sea a través de este teléfono móvil y también puede ser a través del correo electrónico que estuvo apareciendo durante lo largo del programa, pero que también lo van a encontrar en las redes sociales. Les recuerdo que el artículo que en algún momento mencionó Gaby generosamente nos lo comparte para poderlo publicar en Frecuencia Interactiva. Así que ahí van a encontrar no solamente el artículo preparado para esta entrevista, sino también bibliografía que nos hace favor de dejar, pues justo como para poder adentrarnos un poquito más en estos autores, que tal vez hablarlo en una hora, pues sí es complejo, ¿no? De verdad es difícil, ¿no? Llegar a hablar de todo, pero creo que ahí pueden también encontrar alguna literatura que pueda ser valiosa, ¿no? Pues Gaby, muchísimas, muchísimas Muchas gracias. gracias, Olga. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Espero haya sido clara y les haya servido de algo. Seguro, seguro, eso seguro. Muchas Qué gracias. bueno. Gracias, Carmen Barajas. Gracias, muy interesante. María Laura Toral. Es un disfrute de tu programa. Muchísimas gracias, María Laura. Y bueno, gracias a todos los que nos hacen favor de acompañar. También te quiero recordar que el próximo jueves no habrá programa, es Semana Santa, día festivo, pero el siguiente jueves, que es el jueves 8 de abril. El tema será perfiles criminales, el porqué de la maldad con el doctor Raúl Fernández, psicólogo forense, psicólogo clínico. Así que espero que nos puedas acompañar. Yo soy Qué Olga interesante. Musillo, esto es El Iván y la Luna. Nos acompañó esta noche la doctora Ana Gabriela Schulz. Por aquí pueden ver su teléfono y su correo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que si te Gracias. gustó este programa nos puedas hacer favor de compartirlo. Te recuerdo que también está en nuestro canal de YouTube. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Olga. Gracias a todos. Que pasen Gracias. una excelente noche. Hasta luego.